Entonces, el caso Ciro, tú tienes espíritus que buscan comunicarse contigo. Sientes tú un adormecimiento del cuerpo, se te erizan los cabellos, un dolor de nuca. En el caso de Ciro, ¿cómo ocurrió? La primera canalización que hago, que es muy corta, quería saber más o menos cómo estaba el tema, y hago una canalización que sinceramente no sé qué espíritus serán los que me envían la información, porque no pregunto nombres, nada, simplemente aparece una información así muy general sobre el tema. Digamos, yo evalúo la situación y veo, por ejemplo, que de repente la persona que está desaparecida, hay altas probabilidades de que haya fallecido. En todo caso, recién ahí yo puedo, digamos, entrar ya a lo que es la invocación de ese espíritu que ya desencarnó, ¿no? Entonces, precisamente comienzo a invocarlo y hablo con él. La invocación es un proceso, ¿estás tú solo, estás en tu habitación? Mira, para poder canalizar no necesito un lugar adecuado realmente, tampoco necesito hacer ningún ritual. ¿Tu cuerpo lo preparas? No sé. Trato de que esté lo más descansado posible. Por lo general trato de hacer las psicografías temprano en la mañana cuando recién me levanto, que estoy más descansado, que no he ingerido alimentos porque la digestión tampoco sea, digamos, un limitante. Si yo soy un elemento, o si soy un canal, por ejemplo, yo entro en armonía en una frecuencia, mejor dicho, armónica con ese ser que yo quiero canalizar. Ok, entonces en el caso Ciro, tú haces esta invocación. ¿Qué ocurrió? Bueno, comienzo a canalizar mensajes para mí, ¿no? Provenientes de él. Para ello, primero pido, para confirmar, digamos, que es el emisor correcto, le pido cierta información privada y personal, ¿no? Esa información privada personal, en este caso, yo la crucé con una persona muy allegada a la familia, y en este caso yo recuerdo que estaba relacionada con que Ciro me hablaba de algo de una de sus piernas, de una de sus rodillas, no recuerdo cuál, izquierda o derecha, que él tenía una especie de venda antes de irse al Colca, ¿no? Y efectivamente, esa persona que creo, me parece, y después ya me he enterado por Antonio ahora que hemos estado en Chivay, que se trataba de una chica que había sido enamorada de Ciro, ¿no? Antes que Rosario, en todo caso. Ella conocía perfectamente a la familia, tenía mucha cercanía a la familia, y me dijo, sí, efectivamente, Ciro estaba lesionado de una de las rodillas y se fue vendado, ¿no? Ah, perfecto, le dije yo, tengo otra duda, ¿no? Yo le dije, Ciro me dice que entre los hermanos utilizaban una palabra en quechua, no sé si para fastidiarse o para... cuando ellos estaban divirtiéndose o jugándose, él utilizaba una palabra quechua, eso es lo que él me dice, ¿no? Entonces me dice, efectivamente, a María Gracia le decían chanaca, ¿no? Porque la chanaca es la menor de las hijos o de los hijos, ¿no? Entonces Antonio y Ciro le decían chanaca a María Gracia para fastidiarlo, para llamarla, ¿no? Digamos, en vez de su nombre, ¿no? Y esos dos datos fue como que la llave que abrió la puerta para ingresar y contactarte con la familia. Claro, pero mira, pasa algo. Yo cuando me quise contactar en esa oportunidad con la familia, no lo conseguí, a pesar de tener esa información, pero para mí era muy valioso porque yo decía, el emisor es precisamente quien yo estoy buscando, ¿no? Independientemente de que me haya podido o no comunicar con la familia, comencé yo a trabajar y a psicografiar precisamente de Ciro y recibir mensajes, que tengo pues más de 20 psicografías de él, y tratando de ver qué hacer y cómo hacerlas llegar en todo caso a la zona del lugar, al lugar, digamos, de los hechos, para ver cómo podía contribuir a la búsqueda, ¿no? Con estos dos datos que tú recibes, una de las primeras psicografías fue la carta que publicamos una vez en Unión Pública. Esa realmente fue la segunda, porque la primera fue una pequeña información que recibí cuando aparentemente todavía había tenido un problema así, pero aparentemente estaba vivo. Inclusive en esa psicografía que recuerdo la hice cuando apareció Rosario, porque esa la hice el 14 de abril, o sea, el día siguiente ya apareció el 13, yo la hice el 14, hablaba precisamente algo de eso, después hablaba de que alguien que parece a él se acercará y la gente creerá que se trata de él, pero después se darán cuenta que no es así. Eso sucedió después. Apareció en Puno, creo, otra persona. Algo así fue, ¿no?
Y eso se cumplió, eso fue el 14 de abril, ¿no? 14 de abril de este año. Sí, y después recibí un último mensaje que decía, puede ser que si se demora él no resiste. Entonces es ahí cuando yo recién, lo que pasa es que en ese momento yo estaba llevando 3 casos y no podía encargarme de un 4.º caso, por eso es que yo no estaba viendo el tema de Ciro, ¿no? Recién, a insistencia de una amiga, el 3 de mayo es que hago esa psicografía que aparece en el programa, en donde ya, bueno, creo que ya sabes el contenido, ¿no? En cuestión de ubicación, ¿qué te decía el espíritu de Ciro? En ese momento no había una ubicación, digamos, definida. Hablaba simplemente que había ganado el abismo y había resbalado y caído, ¿no? Y que inclusive el abismo era de muy difícil acceso, que se encontraba en un lugar, digamos, a pocos metros, digamos, de donde encontraron a Rosario. Al salir yo en mi programa, realmente pues se divulga un poco el trabajo e intento yo enviar más información al lugar. Me contacta un periodista de un medio televisivo, yo le hago llegar unos dibujos, ¿no? Unos croquis que hice. Esos croquis, digamos que también es parte de la psicografía, ¿lo realizas qué fecha? Eso lo hago aproximadamente el 19 de mayo, porque fueron 3 días después que aparecí en el programa, Enemigos Públicos, y después hago estas 2 psicografías, estos croquis, en donde ya señalaba una ubicación e inclusive daba también como un punto bastante interesante, que era el punto donde habían hallado a Rosario, que si bien es cierto yo no conocía el terreno, en el terreno sí podían ubicarlo, ¿no? Y la gente sabía en todo caso dónde podía estar. Yo veo este dibujo, pero cuando yo veo el dibujo, veo la complejidad del dibujo. ¿Cómo se realiza? O sea, ¿cómo es? O sea, tú ves una imagen, ves un mapa mentalmente y luego lo dibujas. Imagínate que esta hoja esté en blanco, ¿no? Correcto. Yo lo que hago es pedir información, y en este caso yo pedía imágenes, digamos, y poder dibujar realmente la ubicación del cuerpo de Ciro, ¿no? Esto es más o menos así. Imagínate que esto estuviera en blanco, yo tomo el lapicero, hago un esfuerzo bastante grande para no concentrarme en absolutamente nada, porque yo tengo que tratar de liberar mi mente de pensamientos que puedan interferir, ya sea con el dibujo o con el texto que yo escribo, porque esta letra inclusive que tú ves no es mía. Entonces tomo el lapicero y lo pongo simplemente sobre el papel, y es algo así como lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? El lapicero va siguiendo un camino que yo de manera involuntaria lo dejo que continúe, se sitúa en un punto y comienza a dibujar. Para hacer este dibujo sinceramente creo que me habría demorado como más de 1 hora, porque yo estoy simplemente esperando que el lapicero siga su camino, haga el dibujo que tenga que hacer, y espero simplemente. Yo veo rayas, ¿no? Y al principio no sé, no entiendo nada, ¿no? Pero está ahí dando vueltas, yo simplemente dejo seguir. Tú estás mirando en todo momento. Sí, yo miro, estoy consciente inclusive de lo que está pasando. Si alguien viene y te llama por celular. Normal, o sea, eso no hay ningún problema, ¿no? Yo puedo dejarlo y puedo retomar inclusive después. Y después que lo termino de hacer, ya comienza el texto a llenarse, ¿no? En los espacios en blanco comienzo a escribir el texto que después una vez que yo termino toda la psicografía, recién yo veo que un poco como que el lapicero se retira, digamos, de la hoja, ¿no? Como si ya hubiera terminado, ¿no? Y es más, pregunto si ya había terminado, si es que he terminado, y efectivamente me dicen sí o no, pues, ¿no? Entonces ante eso ya recién comienzo a observar la psicografía y la analizo, ¿no? Y comienzo a leer, o sea, cuál es el texto. Finalizada esta suerte de sesión, por ponerle un nombre, veo este dibujo tal como está, tú no agregas nada más. Así es, no, nada, esto es completamente objetivo, así tal cual, así lo he recibido, ¿no? Yo no le agrego absolutamente nada, ¿no? Si no, ya alteraría realmente la comunicación, ¿no? Después hice este de acá, que es un dibujo visto así de perfil, en donde se aprecia en cierta manera un cuerpo a mitad del abismo, ¿no? ¿Y este dibujo, esta psicografía fue inmediatamente después del primero? Las dos, sí, esta la hice a continuación, porque yo decía, caramba, pero esto, ¿qué cosa es? ¿Dónde estará, no? Bueno, la única señal era el punto donde encontraron a Rosario. Bueno, eso puede ser un punto, digamos, en el terreno como para poder plasmar o encajar, digamos, el dibujo, ¿no? Pero yo quería algo más, ¿no? Porque sí lo aparecía acá como en una repisa, digamos, de alguna época. Yo entendía efectivamente que había caído, ¿no? Pero quería algo más, entonces dibujé esto de acá. Y fue un gráfico, digamos, un croquis que se ve, digamos, como visto de perfil, y que él aparece a mitad del abismo, ¿no? Entonces, hecho esto, agarré, lo escaneé y lo mandé por correo al periodista, y el periodista le hizo llegar a la persona que estaba a cargo de la búsqueda,
y esa persona reconoció el croquis en el terreno, porque obviamente conocía el terreno. Estamos hablando 16 de mayo. O sea... 20 de mayo ya casi era. 20 de mayo me comuniqué yo con ella, pero esta persona me dijo que ya habían buscado en el terreno, en esa zona, y que no habían encontrado absolutamente nada. Y yo asumí realmente que la psicografía estaba errada, o que yo en todo caso había sido el que había incurrido en error, ¿no? ¿Y qué pasó después? Bueno, se quedaron con la psicografía, yo seguí canalizando. Y en tu caso, o sea, solo, sin tener contacto con la familia de Ciro. Tratando de que en algún momento alguien pueda aparecer para enviar por otro medio la información, o alguien que le pueda dar un valor o pueda trabajarla en todo caso, ¿no? Es así que aparecieron Carol y Ramón, los topos, y me reuní con ellos acá en Lima y intercambiamos precisamente esta información. Ellos se llevaron las psicografías, me dieron sus correos, viajaron para Arequipa, yo seguí canalizando. La información más importante de esas psicografías la extraía simplemente en un correo, se la enviaba, ellos ni me contestaban al comienzo y después me comenzaron a responder, y en un momento comenzaban a calzar con la información que yo le enviaba, ¿no? Por ejemplo, de información que se pueda mencionar, cuestiones de ubicación, de búsqueda. Mira, ellos habían estado en un punto llamado Fortaleza, y yo canalizo, me acuerdo, una psicografía en donde Ciro me decía que Carol había estado por el lugar y a la altura de una curva pequeña había dejado su mochila para acercarse al abismo, ¿no? Y llamarlo. Y bueno, yo simplemente, al día siguiente precisamente me llama Carol y yo le transmití esa información. Y Carol me confirmó que efectivamente había hecho eso el día anterior. Que se había sacado la mochila y que se había sacado al abismo. Y al abismo, y lo llamó a Ciro, y junto y al lado de Ramón, como Ramón también me confirma, escucharon como una especie de lamento que salió del precipicio, ¿no? Que ellos se quedaron prácticamente sorprendidos de esa situación, y más sorprendidos cuando el día siguiente le dije había pasado esto, y ella me certificó que efectivamente era así. Posteriormente pasaron similares cosas, pero varias, así de detalles tan minúsculos como esos, en donde parecía que efectivamente Ciro los veía a ellos. Y obviamente ellos ven que alguien de Lima les manda información de lo que ellos están haciendo en el Colca. ¿no? Entonces ahí es cuando ellos comienzan a decir, caramba, acá está pasando algo, ¿no? Y me invitan por primera vez recién casi a fines de septiembre. Y cuando tú vas a fines de septiembre, ¿te reúnes solamente con los topos o con la familia de Ciro también? No, me reúno con los topos solamente porque ellos, en cierta manera, el doctor Ciro tenía prácticamente mucha confianza en ellos. Yo creo que en esa primera oportunidad, es más, en una oportunidad anterior que yo quise comunicarme con la familia, hablé con María Gracia, y María Gracia me atendió el celular, obviamente, pero me confesó también que era muy escéptico frente a estos temas, ¿no? Y yo respeté, obviamente. Sí, yo respeté su decisión, y por eso dije, por el lado de la familia no puede entrar, tiene que ser con alguien que me haga caso y esté en el lugar, ¿no? Carol y Ramón me dijeron, no te preocupes porque el doctor Ciro ha depositado la confianza en nosotros, y nosotros decimos que necesitamos su presencia acá, él va a aceptarla. Él era escéptico al tema, pero aún así dijo, bueno, si ustedes consideran que debe venir, que venga, pues, ¿no? Y es así que yo salgo por primera vez el 21 de septiembre, creo que nos vamos a Fortaleza. ¿Te de Colca? Te corro mucho la mano, creo, de Colca. Baila. Entonces yo lo que quería era hacer una psicografía para entrar en contacto con Ciro, que Ciro me pueda orientar más o menos en el terreno, a ver en qué punto podía ir, ¿no? Es así que hago la psicografía y él me lleva a una zona de una explanada, me acuerdo, amarillenta, porque la grama estaba de ese color, y determina en cierta manera una zona de caída, ¿no? Pero acá quiero comentar lo siguiente. Estamos hablando de la zona de Fortaleza y no de la zona de las mochilas. Estamos hablando de dos puntos lejanos y diferentes, ¿no? Acá me pasa lo siguiente, que hasta ahorita realmente no le puedo dar una explicación. Estando en esa zona, yo determino un punto de caída que a mí me parecía, por la comunicación que yo tenía, en una zona específica. Y le digo a Carlos, ¿sabes qué? Aquí debemos buscar en esta caída de acá, ¿no? Al día siguiente llega al lugar Alejandro Ramos, que es un conocido chamán del lugar de Chivay, que incluso ha tenido la oportunidad de hace 3 años, creo, ubicar el cuerpo de un rescatista extranjero en el Colca. Yo determino un punto de caída
Y al día siguiente que viene Alejandro, determina el mismo punto de que yo había determinado el día anterior. Y ambos no se conocían. Nunca nos habíamos visto, ¿no? Entonces, ante eso, obviamente, estábamos muy entusiasmados que las probabilidades de que exista, digamos, el cuerpo de Ciro en ese punto eran bastante altas, ¿no? Ahora, una pregunta que tú que has estado en el lugar puedas explicar para quienes estamos acá en la ciudad y no estamos en el Colca. Cuando tú hablas de Fortaleza y el lugar de las mochilas, es una distancia como decir, si estoy en Plaza San Miguel es Fortaleza, el lugar de las mochilas, ¿dónde es? Bueno, es bastante distante, ¿eh? Javier Prado, de repente, ¿no? Javier Prado con Pershing, por decir una cosa por ahí. Esas son las distancias. Claro. Pero en esta psicografía te marcaba que Fortaleza había sido el punto de caída. Efectivamente. Pero ¿qué sucede también, no? Que yo también, en la búsqueda, digamos, había aplicado mi parte lógica. En el sentido de que, si bien es cierto, en la zona de las mochilas, que era la psicografía del croquis, yo prácticamente la descarté porque la autoridad que estaba buscando en esa oportunidad me dijo que ya habían buscado. Entonces dije, no la podía considerar porque está equivocada, pues. Voy a buscar otros puntos. Voy a buscar otros puntos, ¿no? Pero fíjate que cuando estamos en el lugar y los rescatistas encuentran inicialmente lo que parecía el cuerpo, que después obviamente se ha verificado que es así, yo aún así seguía sintiendo que Ciro estaba en Fortaleza, lo cual hasta ahora no le puedo dar una explicación. Es como si el espíritu de Ciro estuviera en Fortaleza y su cuerpo en otro punto, ¿no? Yo tengo una explicación para eso, pero bueno, no quiero comentarla porque en cierta manera estimula el morbo de la gente, pero quisiera que avance un poco más la investigación para poder analizar qué cosa está sucediendo ahí para mí, ¿no? Es un tema que yo debo, como persona, digamos, analizar y llegar a una conclusión. Hasta ahorita no sé por qué está sucediendo. ¿Y qué tipo de mensajes una vez que estabas ahí recibías? Por ejemplo, aparte de Fortaleza, no sé, ¿qué mensajes que el espíritu de Ciro te mandaba? Sí, yo sentía que él conversaba conmigo, me indicaba una zona. No falta nada, amigo Renato. Ya podré descansar en paz muy pronto. Hasta pronto, amigo Renato. Te veo en mi velorio. Lo sentía realmente muy alterado desde el punto de vista de que sabía que estábamos ahí, que sentía que estábamos prácticamente por sacarlo, ¿no? Sentía eso porque efectivamente el espíritu se altera con todo ese dolor que tiene, que no, hasta ahora no lo pueden encontrar. Es lógico que digamos, su percepción también sea de eso, ¿no? De emoción, de alteración, ante un hecho de querer salir de ese lugar, ¿no? Mándame a rezar para que las almas negras no me oculten, porque eso es lo que veo, que hay almas negras que me tapan para que no me vean. Sabes que las almas pueden impedir mi rescate, no se metan al agua porque no estoy allí, así como un témpano de hielo estoy, de lo congelado que está en mi cuerpo, blanco como la nieve y sin aparecer. Por eso ameniza una misa para alejar a las almas negras de encima mío.